Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefrad, nos encontramos junto a Luciano Mondino para hablar en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, muy buenas tardes, gracias por el espacio como siempre. Bueno, me imagino que el tema de hoy es o tiene que ver con la guerra que se está desarrollando entre Israel y el grupo Hamás, ¿no es cierto? Un episodio que nos encuentra quizás en uno de los momentos más tristes de este año y de la historia de Israel, seguramente un día que quedará marcado el 7 de octubre como el día en el que la organización terrorista Hamás, una organización muy fuertemente presentada con anterioridad y que Israel y también el mundo árabe ha señalado infinidad de veces por su sadismo, por su capacidad de daño contra los civiles de Israel, contra los civiles en Gaza, ha mostrado al mundo su cara más bestial a partir de las 6:30 de la mañana del día 7 de octubre, un sábado en el que creo que todos recordaremos lo que estábamos haciendo en ese momento, en la hora de aquí de España, empezando el día o empezando a empezar el día y definitivamente con la fea sorpresa y con el impacto de estar viendo las primeras imágenes que llegaban y la reacción creo que lógica de quienes tenemos amigos o familia en Israel, empezar a preguntar, y especialmente a los que están cerca del sur, empezar a preguntar a ver cómo estaban, qué había sucedido, si era verdad lo que circulaba, porque realmente eran imágenes que tanto en grupos de WhatsApp como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, es decir, todas las redes sociales, circulaban y generaban gran incredulidad, porque era y sigue siendo increíble que en Israel haya sucedido algo de esta magnitud. En estos 12 días, han pasado 12 días desde el ataque de Hamas, se han dado también distintos frentes, no solo en lo que es el campo de batalla, sino creo que también en lo que es la guerra entre Israel y el terrorismo islámico de Hamas-Daesh, que en definitiva es a lo que hoy estamos asistiendo. Lo importante es saber que Israel está peleando una guerra que también es nuestra. Cuando me refiero a nuestra, me refiero a todo el occidente que se encuentra hoy bajo la misma amenaza, que en definitiva es la amenaza de un islamismo radical que se ha materializado en este caso en la cara de Hamas, con una similitud muy grande, aunque haya quienes desmitifican esto diciendo que estamos frente a la presencia en el caso del ISIS y Hamas, dos organizaciones ideológicamente contrapuestas, pero la realidad es que el terrorismo puede actuar de forma operativa y actuar de forma común, es decir, compartir vínculos aunque tengan diferencias ideológicas, porque el terrorismo no conoce ni de ideología ni de nacionalidades también. De repente una persona que tenga una nacionalidad iraquí, siria, incluso de las zonas más del Oriente Próximo, podría tranquilamente estar bajo cualquier tipo de ordenamiento o actuar incluso como un lobo solitario de organizaciones que son mucho más lejanas geográficamente, en este caso como Hamas o el mismo Estado Islámico que ha surgido allí en el año 2014 en la zona de lo que es el Levante, de lo que es Irak. Entonces creo que como presentación del tema no amerita más. Realmente conocer el horror de Hamas, conocer el sadismo de Hamas, nos ha llevado en estos 12 días a tener que combatir una guerra que también es informativa y creo que es necesario darla y es necesario también poder empezar a combatir muchas de las cuestiones que es cierto que nosotros las combatimos todos los días quizás, especialmente quienes sin buscar un posicionamiento claro, ni tendencioso, ni interesado dentro del conflicto árabe-israelí, siempre cuestionamos la forma en la cual muchas veces este conflicto se percibe en Occidente bajo una percepción de lo que yo considero que le ha dado al terrorismo palestino
una especie de victimización e infantilización durante los últimos años y que ha llevado a esto. Occidente no comprende el conflicto árabe-israelí. Occidente se deja llevar mucho por las agencias de noticias y medios de comunicación que en las últimas horas han tomado como fuente de información ni más ni menos que a un grupo terrorista, que a Hamás. Occidente se deja influir en muchas ocasiones por grupos de pensamiento que están más atravesados por una distorsión de lo que es el conflicto árabe-israelí, de lo que es también la constitución del Estado moderno de Israel, no constitución escrita, sino me refiero a lo que ha sido la consolidación como Estado moderno en mayo de 1948, bajo una cantidad enorme de prejuicios y de alguna forma conceptos erróneos que se diseminan muchas veces de forma intencional y muchas veces también de forma no intencional, pero que en definitiva generan el mismo daño. Hay un glosario, hay un glosario que en estos últimos días hemos visto muchos compartiendo tanto en medios de comunicación como en redes sociales, un glosario que es el que usa Hamás y que ha sido adoptado por distintas agencias de noticias y medios de comunicación a la hora de intentar explicar lo que había sucedido el día 7 de octubre de este año. Entonces, uno de los primeros conceptos que más veíamos era cuando se intentaba justificar, porque se intentó justificar y todavía se intenta justificar a Hamás, no solo, y aquí también habría que hacer la consideración, no solo estamos hablando de agencias de noticias, sino también de muchos gobiernos, como el gobierno de España, que si bien oficialmente ha tenido una postura condenatoria a lo que es el terrorismo que ha atacado a Israel, en su interior, en sus alianzas de gobierno, hay partidos como Podemos e Izquierda Unida que han tenido una nueva, en realidad, porque esto ya es, hay bastantes antecedentes de esto, un respaldo a lo que es Hamás y adoptar de forma mucho más visceral desde la política e incluso también desde organizaciones sociales, organizaciones políticas menores también, adoptar todo el lenguaje que utiliza Hamás para desprestigiar a Israel. En definitiva, Hamás es una de las caras del activismo palestino que tiene un lema y que lo hemos visto en los últimos días aquí en Madrid, cuando todo el activismo palestino convocado por organizaciones que lo que buscan es la discriminación y el hostigamiento a la comunidad judía en esta ciudad, y que hablaba de la eliminación de Israel desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Es decir, el activismo palestino lo que pugna es por una eliminación, un genocidio del Estado de Israel, que es lo que hubiera cometido jamás el día 7 de octubre si Israel no hubiese tenido las medidas de seguridad que el país tiene. Que aquí obviamente hay que en algún punto comentar o luego pensar qué es lo que ha fallado lo que es la seguridad, pero sin dudas creo que esto es algo que es incuestionable. Muchas de las medidas de seguridad, como es la valla de seguridad que ha permitido que si bien ha sido dañada, pero sí ha permitido que esto no llegue a condiciones mucho peores para los civiles de Israel, especialmente los del sur, y las medidas de seguridad de lo que hacen la Fuerza de Defensa de Israel y los servicios de inteligencia, que, insisto y vuelvo con esto, luego habrá ya lugar una vez que por lo menos la incursión terrestre sobre Gaza, en caso de que se llegue a dar, creo que ahí sí es donde vendrá el lugar para pensar y reflexionar qué es lo que ha fallado. Pero sin duda creo que hoy la cuestión es esta, que Israel, gracias a sus medidas de seguridad, ha podido evitar un daño muchísimo mayor, que es lo que en definitiva el activismo palestino busca, y que tiene distintas expresiones, como decíamos al principio. Una de las consideraciones que más escuchaba quizás en esta idea de convertir en lo que ha sido un intento de genocidio de Hamas contra la población de Israel, ha sido hablar de que los palestinos, es decir, no todos los gazatíes son Hamas, son terroristas. Creo que esa es una afirmación muy maniquea en muchos sentidos y un maniqueísmo, una afirmación que busca
y que peca casi por una abundancia de corrección política en la que se intenta equiparar a una, en definitiva, una situación en la cual si Israel sufrió lo que sufrió el día 7 de octubre es porque algo Israel había hecho antes. Y esto es uno de los temas que el glosario terrorista de Hamas y el activismo palestino utiliza y utiliza mucho. A través de distintos mitos que están muy arraigados en la retórica palestina y que muchas veces también se filtra y se utiliza como fuente de información o lenguaje a la hora de presentar el Medio Oriente por parte de agencias de noticias y grandes medios de comunicación. Hay temas y conceptos que en muchas ocasiones nosotros lo hemos hablado aquí y que siempre buscamos erradicar, como es por ejemplo el mito de la ocupación. Palestina no está ocupada. Quien intente justificar lo del 7 de octubre con el mito de la ocupación, nuevamente se está posicionando a favor de quienes han masacrado personas, masacrado bebés, secuestrado ancianos, secuestrado también bebés. Hoy, entre los poco más de 200 personas que están identificadas hasta el momento como secuestrados en Gaza, en una cifra que lamentablemente se puede presumir o se presumiría como mayor, son bebés, son menores de edad y que están hoy bajo manos de la agrupación terrorista Hamas. Palestina no está ocupada, hablamos muchas veces de que la Palestina histórica como tal nunca ha existido porque siempre han sido parte de un territorio que no ha tenido autonomía. Y si los palestinos tienen algo al día de hoy, es gracias a Israel. No nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo para conocer que entre 1948 y el año 1967, es decir, entre lo que fue la constitución del Estado moderno de Israel en mayo de 1948 y la finalización de la Guerra de los 6 días en 1967, la Franja de Gaza estuvo bajo manos de Egipto. Y en esos casi 20 años, fueron 19 años para ser exactos, Egipto nunca le ha dado la posibilidad a los gazatíes de tener su propio Estado independiente. Y esto creo que es un elemento claro que de alguna forma explica por qué hoy, es decir, muchos años después de la Guerra de los 6 días y de esos 20 años que Egipto ha tenido el control de la franja de Gaza, ¿por qué hoy Al-Sisi, el actual presidente de Egipto, te está diciendo yo acá a los refugiados gazatíes no los quiero? Al igual que ha presionado también Jordania en lo que son las dos voces del mundo árabe, quizás más cercana porque tienen un contacto geográfico y político mucho más cercano con Israel, incluso por cuestiones de seguridad o lo que hace a zonas comunes como por ejemplo es la frontera con Jordania en el lado este, o la cuestión del Sinaí en Egipto, que es un tema en materia de seguridad verdaderamente preocupante para Israel y para la región también. Que dos países como Egipto y Jordania, que tienen ya un triste historial o antecedentes con los palestinos, hayan dicho que no los quieren a los refugiados gazatíes, creo que está hablando un poco de lo que es la dinámica que muchas veces Occidente omite o no le interesa, presentando de alguna forma un conflicto que no conoce en su contenido histórico, en su contenido geográfico, en su contenido religioso, porque hablar o mejor dicho, no hablar del conflicto árabe-israelí en este caso, o su desprendimiento que es el palestino-israelí, considerando también un factor religioso e ideológico que permite entender que no estamos frente a un conflicto existencial, creo que es la clave como para entender un poco la distorsión o la miopía que hay en las agencias de noticias y la opinión pública, especialmente occidental. Siempre me refiero a la occidental y no a la oriental, porque es allí donde más permean estos prejuicios y estos conceptos amañados que muchas veces se emiten desde las propias organizaciones terroristas como Hamas y que de alguna forma inundan lo que es la cosmovisión que tienen sobre el Medio Oriente. En definitiva, lo que ha sucedido desde el 7 de octubre, que fue no solo el ataque de Hamas a Israel, sino también el llamado a la Guerra Santa, en el cual han seguido una serie de atentados terroristas localizados
en distintas ciudades europeas y una amenaza y una convulsión que se empieza a generar en muchos países de Europa, cuyas ciudades y capitales vienen atravesadas por la inmigración islámica ilegal, algo que genera realmente y repercute de forma muy negativa a veces en el andar político de las sociedades europeas. Pero fíjate que ahí hay un detalle quizás como para ir cerrando un poco este tema, y es que el activismo palestino o quienes han atacado en las últimas horas quienes han atacado en las últimas horas aquí en Europa lo han hecho al nombre de Alú Akbar, es decir, al grito de Alá es grande. No lo han hecho en nombre de la ocupación de Israel, de la ocupación palestina, no lo han hecho en contra del supuesto apartheid que Israel, según ellos, comete contra la población palestina, sino que lo hace al grito de Alú Akbar. ¿Esto qué quiere decir? Israel al día de hoy está luchando una guerra que es de todos, luchando una guerra contra el terrorismo islámico que ha atacado y continúa teniendo bajo amenaza a muchas ciudades de América Latina, de América en general, pero también de Europa y la Unión Europea. Quien ataca en este caso, el fundamentalismo islámico, cuando ataca, lo hace bajo una ideología y con el soporte de un conflicto que no es territorial. El conflicto palestino-israelí es un conflicto netamente existencial en el cual, esto ha quedado demostrado el día 7 de octubre, Israel no puede deponer las armas porque en el caso de que así lo hiciera, y citando aquí a Golda Meir, sin dudas estaría en una situación de desaparición, estaría en riesgo de su existencia, porque en definitiva es lo que está buscando el activismo palestino. Un activismo que en las últimas horas ha celebrado lo que ha sucedido el día 7 de octubre y que sigue al día de hoy alimentando con muchos de sus prejuicios y muchas de sus distorsiones a quienes nos tienen que informar, que en definitiva están mal informando lo que sucede en el Medio Oriente. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.